SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presenta La prevención es la solución. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marisol. Gracias por escucharnos en esta nueva emisión de su programa La prevención es la solución. Les deseo que tengan un feliz miércoles, mitad de semana, un poquito frío, así que recuerden abrigarse muy bien antes de salir de casa. El día de hoy hablaremos sobre una infección viral aguda de las vías respiratorias y que con mayor frecuencia se da en esta temporada invernal. Hablaremos pues de la influenza. Les recuerdo nuestras vías de contacto. En Facebook nos encuentran como SAWAC Radio, en Twitter como @SAWAC Radio. También pueden enviarnos mensajes a nuestro correo sawacradio@gmail.com. Comencemos. La influenza es una infección viral aguda de las vías respiratorias, altamente contagiosa, que puede afectar la mucosa nasal, la faringea, bronquios y en ocasiones hasta los alvéolos pulmonares. Los síntomas son parecidos a los del catarro común o resfriado, sin embargo, son más graves y su inicio es generalmente abrupto. En ocasiones se utiliza en forma equivocada el término gripe como sinónimo, cuando en realidad se trata de casos de catarro común o rinofaringitis. La gripe es causada por el virus de la influenza. El catarro común es causado por múltiples virus respiratorios, como rinovirus, coronavirus, adenovirus, virus para influenza, entre otros. El nombre asignado a esta enfermedad se originó en Italia, en el siglo XV, por una epidemia de enfermedad respiratoria, que en aquel entonces se atribuyó a la influencia de la posición de las estrellas. En el mes de abril de 2009 se produjo una epidemia por una nueva variante del virus de influenza A humana H1N1, inicialmente en la Ciudad de México y posteriormente en todos los estados del país. La influenza es una enfermedad curable y controlable si se recibe atención médica oportuna y los cuidados necesarios en casa. Actualmente, de los diferentes tipos de virus de la influenza, en México circulan 3 virus estacionales: el A H1N1, A H3N2 e influenza tipo B. La familia del virus de la influenza se clasifica en 3 tipos, como lo hemos escuchado: A, B y C. El tipo A incluye los subtipos A H1N1, H2N2 y H3N2, que han causado epidemias extensas y pandemias. El tipo B se relaciona pocas veces con epidemias regionales o dispersas, y el tipo C tiene relación con casos esporádicos y brotes pequeños. La influenza se transmite de persona a persona, es decir, que el virus entra al organismo por boca, nariz y ojos, principalmente cuando las personas enfermas o portadoras de influenza expulsan gotitas de saliva al estornudar o toser frente a otra sin cubrirse la boca y la nariz, al compartir utensilios o alimentos de una persona enferma, o al saludar de mano, beso o abrazo a una persona enferma de una infección respiratoria. También se puede transmitir a través del contacto con superficies previamente contaminadas por gotitas de saliva de una persona enferma de influenza, tales como las manos, mesas, teclados de computadora, mouse, artículos deportivos, manijas, barandales, teléfonos, pañuelos desechables y telas. Los síntomas de la influenza es fiebre superior a los 38 grados centígrados, tos y dolor de cabeza, acompañados de uno o más de los siguientes signos o síntomas: escurrimiento nasal,
enrojecimiento nasal, congestión nasal, dolor de las articulaciones, dolor muscular, decaimiento, dolor al tragar, dolor de pecho, dolor de estómago o diarrea. Es importante señalar que el orden que hemos escuchado de los síntomas no necesariamente responde al orden en que aparecen al momento del contagio. En menores de 5 años de edad, la irritabilidad es un signo que sustituye al dolor de cabeza. En personas mayores de 65 años no necesariamente se presenta la fiebre. Una persona que presente estos síntomas debe de acudir a la unidad de salud para que el médico le realice un diagnóstico clínico. En caso de ser positivo, solo el médico deberá indicar la administración de medicamentos antivirales para el tratamiento de la influenza. Es importante no automedicarse, porque pueden aminorarse y retrasarse la aparición de síntomas y dificultar el diagnóstico. Los antibióticos no combaten el virus, y los antigripales esconden los síntomas. Al no estar enfermo y tomar antivirales, se genera resistencia, es decir, no harán efecto cuando el cuerpo lo necesite. Por eso, solo tendrán que ser prescritos médicamente. El periodo de incubación de la influenza es de 1 a 4 días. Los adultos pueden ser infectantes un día antes de que los síntomas inicien hasta aproximadamente 3 a 5 días después. Los niños pueden ser infectantes por 10 días o más. La influenza se caracteriza por el inicio agudo de síntomas y signos respiratorios que incluyen fiebre, tos seca, cefalea, ardor faríngeo, mialgias, artralgias y ataque importante al estado general. Otros síntomas, aunque menos comunes, son fotofobia, dolor abdominal, náusea, vómito y diarrea. La duración de la enfermedad sin complicaciones habitualmente es de 1 semana, aunque la tos y debilidad pueden persistir por más de 14 días. La gravedad del cuadro depende de las condiciones del paciente, que lo ponen en mayor riesgo para el desarrollo de complicaciones, principalmente neumonía bacteriana. Las personas con factores de riesgo para desarrollar complicaciones están bien caracterizadas y son las siguientes: niños menores de 5 años, en particular menores de 2 años de edad, adultos mayores de 65 años, pacientes con enfermedades crónicas pulmonares, incluyendo el asma, enfermedades cardiovasculares, renales, hepáticas, hematológicas, neuromusculares y trastornos metabólicos, incluyendo la diabetes mellitus. Aquellos pacientes que están en inmunosupresión, ya sea primaria o secundaria, por citotóxicos e infección por virus de inmunodeficiencia humana, VIH, mujeres embarazadas, menores de 19 años de edad con ingesta de salicilatos en forma prolongada. En todos ellos, la infección por el virus de la influenza puede producir neumonía primaria, por influenza o neumonía bacteriana secundaria. En pocos casos se informa de complicaciones en el sistema nervioso central, como mielitis transversa. Otras complicaciones del tracto respiratorio incluyen sinusitis bacteriana, bronquitis, traqueobronquitis y otitis media. En niños se ha asociado a otras manifestaciones clínicas como son convulsiones febriles, encefalopatía por el virus o encefalopatía asociada a la utilización de salicilatos. En adultos, los signos de alarma son dificultad para respirar, vómito o diarrea persistente, alteraciones del estado de conciencia, deterioro agudo de la función cardíaca y agravamiento de una enfermedad crónica. En niños, fiebre superior a 38 grados y dificultad para respirar, aumento de la frecuencia respiratoria. Niños entre 2 y 11 meses tienen más de 50 respiraciones por minuto, y niños entre 1 y 5 años, más de 40 respiraciones por minuto. También presenta rechazo a los alimentos, irritabilidad y o convulsiones, alteraciones del estado de conciencia. Si una niña, niño o adulto presenta alguno de estos signos, deben de acudir al hospital más cercano
de forma inmediata. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. AMANC Hidalgo y Familia Master 34 te invitan a donar. AMANC es el espacio ideal para la recuperación de niños, niñas y adolescentes en tratamiento contra el cáncer. En la ciudad de Pachuca, AMANC brinda servicios complementarios a la atención médica recibida en hospitales, apoyando con medicamentos, estancia temporal, alimentos y transporte, así como soporte emocional y actividades de desarrollo humano. La Familia Master 34 es un grupo de voluntariado creado a partir de un entrenamiento de coaching que te invita a donar alimentos no perecederos, productos de aseo general e higiene personal y medicamentos. Recibimos tus donaciones en AMANC Hidalgo, ubicado en la colonia Venta Prieta, atrás del Hospital del Niño DIF. En un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Teléfono 7155410. Ayúdanos a ayudar. Ayúdanos a ayudar. Familia Master 34. Pasemos a nuestra sección del ¿Sabías qué?, con información muy interesante. ¿Sabías qué? La primera muerte por influenza de este año se dio en Jalisco. Según datos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, hasta el momento suman 10 casos de influenza confirmados en todo el país, uno de ellos en Jalisco, 2 en Quintana Roo, 2 en Yucatán, 2 en Veracruz, 1 en Sinaloa, en Chiapas y en Querétaro. 8 de estos casos corresponden a la influenza tipo B, uno a la influenza H1N1 y otro al de influenza A. El deceso fue por la influenza tipo A. Estos datos son contabilizados desde el 2 al 27 de octubre, correspondientes al inicio de la temporada de la influenza 2016-2017. Cada año, la influenza registra un incremento en número de casos durante la temporada de frío. Hasta el momento, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos no han identificado mutaciones relacionadas con cambios antigénicos que impacten con la virulencia o patogenicidad del virus de la influenza. Tampoco se ha detectado resistencia al oseltamivir, medicina recetada para el diagnóstico positivo a esta enfermedad. ¿Sabías que? Existen diferentes tipos de cubrebocas y mascarillas. Los cubrebocas sencillos son los que se pueden utilizar por la mayoría de las personas en lugares con elevada concentración de personas, como se hizo en la epidemia por el virus influenza A humana H1N1 en 2009. Las mascarillas rígidas las pueden emplear el personal paramédico y auxiliar que trabaja en unidades médicas. Las mascarillas de alta eficiencia N95 o N99 las utiliza el personal que tiene contacto directo con el paciente, sobre todo al realizar procedimientos que generan aerosoles, como aspiración de secreciones o intubación endotraqueal.
El uso de estas mascarillas requiere que se adapten al tamaño de la cara del individuo y que las utilice apropiadamente. Las mascarillas rígidas pueden utilizarse si no se cuenta con las mascarillas de alta eficiencia, aunque pueden ser menos efectivas. Las mascarillas N95 no se recomiendan para niños o personas con bigote y barba. También se recomienda el uso de cubrebocas para los pacientes que se encuentran en tránsito de su hogar a la unidad médica, dentro de la misma a otros servicios, por ejemplo, en radiología o laboratorio, y también es recomendado a las madres que dan lactancia a sus pequeños. ¿Sabías que la vacuna contra la influenza estacional reduce las probabilidades de contagiarse con el virus de la influenza estacional y contagiar a otros? Debemos vacunarnos cada año. El periodo de vacunación inicia en octubre. Este año se intensificará en el mes de noviembre. La vacunación está dirigida a niñas y niños de 6 a 9 meses de edad y adultos mayores de 60 años y más, personal de salud, embarazadas, así como a población con factores de riesgo, es decir, personas con VIH-Sida, diabetes mellitus descontrolada, obesidad mórbida, cardiopatía, asma en descontrol, cáncer y otras enfermedades con inmunodeficiencias. Las condiciones climatológicas se prevé que haya un aumento en los casos de influenza en las próximas semanas. Ya lo estamos viendo. Así lo informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Pablo Curi. Y la diferencia entre este padecimiento, este virus y una simple gripa. Hay 3 tipos de influenza, que son la A, la B y la C. Las A y B son causantes de epidemias temporadas que provoca la C, en lo cual provoca enfermedades respiratorias leves que se han registrado en el año 2000 desde octubre. La influenza o resfriado, los tipos de influenza A, B y C, los síntomas similares a las de un resfriado puede llevar a la muerte en relación a un comparativo entre el resfriado y la influenza. Luego, el virus se clasifica por hemaglutinina y se divide por estas clasificaciones, la AH1N1, la AH3N2, y aquí las grandes diferencias: el comienzo de los síntomas en una influenza, que es repentina, el resfriado es gradual, el dolor de cabeza en la influenza es común, en el resfriado es poco frecuente, el dolor de garganta durante la influenza es en ocasiones, mientras que en el resfriado el dolor de garganta es común. Cuando la influenza da, los dolores van de normal a fuertes, los dolores de cuerpo, mientras que en el resfriado es poco frecuente. Los escalofríos durante la influenza son bastante comunes, mientras que en el resfriado son poco comunes. El estornudo en relación a la influenza y al resfriado, usted lo está viendo, la fatiga, la debilidad, la fiebre, que puede ser normal de 3 a 4 días durante la influenza, mientras que en el resfriado es poco frecuente. La incomodidad en el pecho, la tos. En cuanto a la influenza, puede ser común, puede ser intenso. Y la nariz tapada en ocasiones con la influenza y en el resfriado es muy común. Son las diferencias. Continuemos con datos más interesantes acerca de la influenza. Tratamiento. Cuando un individuo manifiesta síntomas compatibles con influenza, se debe recomendar que permanezca en casa, en reposo, para mejorar los síntomas y evitar contagio a otras personas. Como en la mayoría de las infecciones virales, en los casos de influenza,
no complicados y de curso leve o a moderado, deberán utilizarse medidas generales, como ofrecer líquidos abundantes, aumentar el consumo de frutas con mayor contenido de vitamina A y C. No se recomienda suspender la lactancia materna si la madre enferma. Deben evitarse los lugares concurridos, así como cambios bruscos de temperatura, tabaquismo y exposición a contaminantes dentro de la casa. El control de la fiebre es mejor realizarlo por medios físicos, evitando en los niños el uso de salicilatos. Cuando el estado clínico del paciente lo requiera, se podrá administrar paracetamol o antiinflamatorios no esteroides con efecto antipirético, como ibuprofeno. No se recomienda utilizar antibióticos profilácticos para prevenir neumonías secundarias. Estos se utilizarán si existe sospecha o se tiene confirmada una infección bacteriana agregada. Es importante hacer hincapié en los datos de alarma que sugieren el agravamiento y necesidad de manejo hospitalario. En la edad pediátrica, los síntomas incluyen fiebre persistente, tos productiva con expectoración, dificultad para respirar, rechazo al alimento, hipotonía o convulsiones. Todos estos datos deben de ser explicados por el médico con detalle para que los familiares busquen atención médica en forma oportuna al detectar alguno de los síntomas. Existen dos grandes grupos de fármacos antivirales que han sido utilizados en el tratamiento y profilaxis de las infecciones del virus de la influenza derivados del amantadino y los inhibidores de las enzimas como oseltamivir y zanamivir. Los 4 medicamentos tienen utilidad clínica al reducir la duración de los síntomas cuando son empleados en las primeras 48 horas de inicio de la enfermedad. Las medidas de prevención. Las vacunas contra la influenza son recomendadas en las siguientes personas. Los grupos de alto riesgo en México, es decir, vacunación a personal de salud, que incluye todo el personal médico de enfermería y paramédico. También se recomienda la vacunación a personal que labora en asilos de ancianos y casas de estancia. La vacunación a personas que viven en contacto intradomiciliario con personas que tienen alto riesgo de desarrollar complicaciones, como niños que viven con un adulto con asma. También la vacunación de mujeres con embarazo de alto riesgo, en especial aquellas en el segundo y tercer trimestre del embarazo, por tener mayor riesgo de complicaciones. La vacunación de personas mayores de 65 años, ya que este grupo presenta el mayor riesgo de hospitalización y muerte asociado a complicaciones por la influenza. La vacunación de personas de entre 50 a 64 años. En este grupo se concentra la mayor prevalencia de personas con condiciones de alto riesgo, ya que llegan a presentar enfermedades crónico-degenerativas. La vacunación de pacientes de cualquier edad con padecimientos crónicos. Estos padecimientos incluyen enfermedades pulmonares como asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, o enfermedades cardiovasculares como la insuficiencia cardíaca, así como aquellos con enfermedades metabólicas crónicas como diabetes mellitus e insuficiencia renal, y en pacientes inmunodeprimidos como VIH positivos o trasplantados. La vacunación de niños de 6 a 36 meses de edad. Se ha demostrado que en esta población existe un riesgo aumentado de hospitalización por complicaciones asociadas a la influenza. Aunque el riesgo en niños menores de 6 meses es aún mayor, la vacuna trivalente no está aprobada para su uso en este grupo. Los viajeros. Se recomienda en aquellas personas que viajan y que no fueron vacunados en el año precedente si planean viajar a los trópicos o al hemisferio sur durante los meses de abril a septiembre. Medidas generales. Las medidas no farmacológicas que se recomiendan para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias, como la influenza, son cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar, tirar el pañuelo desechable a la basura después de usarlo. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, especialmente después de toser o estornudar. Puede utilizarse el alcohol en gel. Se deben evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.
Se debe evitar el contacto cercano con personas enfermas. Al enfermarse, debe permanecer en casa por 7 días a partir del comienzo de los síntomas, o hasta que hayan pasado 24 horas desde que desaparecieron. Esto disminuye la posibilidad de infectar a otras personas y propagar más el virus. Se deben seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud en relación al cierre de escuelas, para evitar frecuentar sitios con multitudes y tomar medidas de distanciamiento social. Debes procurar tener en casa lo necesario en caso de enfermarte, como desinfectantes a base de alcohol, pañuelos desechables y otros artículos similares, que puedan ser útiles para evitar tener que salir a comprarlos. Si la enfermedad es grave o es un individuo con alto riesgo de complicaciones por la influenza, debes buscar atención médica. Una medida preventiva es consumir muchas frutas y verduras, sobre todo amarillas y verdes, para mejorar las defensas del cuerpo. Evitar cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire. Abrigarte bien, utilizar gorro, guantes, bufanda que cubran nariz y boca y calcetines gruesos. Y si tienes síntomas de influenza, no te automediques y acude a consulta médica. Como hemos escuchado, es muy importante mantenernos atentos ante cualquiera de los síntomas que podamos presentar, que diferencian al resfriado común con la influenza, y acudir de inmediato al médico en caso de presentar alguno de estos síntomas. Si estamos dentro de los grupos de riesgo, vacunarnos para así prevenir la influenza. Es así como llegamos al final de esta emisión de La Prevención es la Solución. Deseo que de verdad tomemos en cuenta todas estas medidas preventivas para beneficio de nuestra salud. Y como la prevención es la solución, a cuidarse se ha dicho. Excelente día. SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presentó